Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso espacio. Mi nombre es Lina Inestrosa, directora de la Agencia de Primavera, y queremos agradecerles de manera muy especial que hayan aceptado esta invitación a estar conectados en esta tarde para que aprendamos juntos sobre el poder de los alimentos de la mano de la doctora Pilar Restrepo. Este encuentro, además de contar con la presencia de la doctora Pilar, es posible gracias a Turbana, una marca que es 100% colombiana y que cree que en la alimentación saludable también está el camino para llegar a tener una vida llena de vitalidad y de bienestar. Bueno, la dinámica del evento que vamos a tener hoy consta de lo siguiente. Primero vamos a escuchar a la doctora Pilar, que nos va a compartir su experiencia y nos hablará sobre el poder que tienen los alimentos y que además esto nos va a permitir autoevaluarnos y empoderarnos de nuestra salud. Y después vamos a tener un espacio para preguntas donde ella va a podernos resolver algunas de las inquietudes. Seguramente no vamos a poderlas resolver, no va a poder resolverlas todas, pero la idea es que nos vayan escribiendo en el chat. Vamos a ir recogiendo algunas de las preguntas y bueno, al final vamos a tener este espacio. Ahora quiero darle la bienvenida a la doctora Pilar Restrepo, quien es médica cirujana desde hace 25 años, así no los aparente porque la van a ver. Es apasionada en contribuir al bienestar de las personas a través de la prevención y bueno, por más de 10 años conoció la medicina funcional y ha estado convencida del poder que tienen los alimentos en nuestra vida. Ha desarrollado, además de la mano de grandes expertos en gastronomía, un portal de educación en salud que tiene además como objetivo empoderar a las personas y ayudarnos a relacionarnos mucho mejor con el alimento para tener una excelente calidad de vida. Bienvenidos a todos ustedes y bienvenida a la doctora Pilar. Muchas gracias. Buenas noches a todos, estoy muy feliz de que tantas personas se hayan conectado para este webinar que he preparado con tanta dedicación y que Turbana ha tenido la amabilidad también de patrocinar. Les cuento que ellos van a hacer un aporte a la Fundación Pro Archipiélago para ayudar a reverdecer a Providencia, entonces con mayor razón me pongo muy contenta. Los últimos 8 años de mi carrera han sido para mí increíbles, porque desde que conocí la medicina funcional me di cuenta del poder que tiene la alimentación en nuestra salud y nuestro bienestar. Cuando mis pacientes llegan al consultorio y dicen, bueno, yo quiero saber cómo debo comer, si debo ayunar o si debo hacer una dieta de eliminación o simplemente quiero estar más saludable, es difícil decirles yo qué es lo que tienen que hacer hasta que ellos no se conocen a ellos mismos. Pues resulta que hay una cosa y es que Hipócrates, que era el padre de la medicina, y yo creo que cuando yo estudié medicina, y muchos de ustedes que son médicos y de pronto me están oyendo, a nosotros no nos dieron ni siquiera una hora de nutrición en la carrera de medicina. Es un poquito triste, ya que él decía, Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de estos años? La medicina ha avanzado muchísimo, ha tenido muchos avances en los últimos 20 años, pero el problema es que las enfermedades crónicas están siendo cada vez más prevalentes y sobre todo las que son prevenibles con la alimentación. Yo les voy a contar una historia que para mí es muy reveladora. Martín era un muchacho que tenía 16 años y él estaba en la universidad y un día, tomándose una foto, iba a hacer un carrizo, iba a cruzar la pierna y al tomarse la foto se dio cuenta que no era capaz de subir la pierna y le contó a su papá que, no, que tenía dificultades con la pierna derecha. De ahí empezaron muchos exámenes diagnósticos, el cual no encontraron nada y la enfermedad empezó a progresar. Resulta que el brazo derecho tampoco le funcionaba bien, lo cual le hizo tener que aprender a escribir con la mano izquierda. Posteriormente no pudo dejar de hacer, no pudo seguir haciendo, perdón, ejercicio y no podía tocar su instrumento favorito. Luego su ojo derecho empezó a enfocar mal y siguieron los exámenes, pasaron 3 años en los cuales hicieron muchísimos exámenes de laboratorio y ninguno era concluyente de una enfermedad.
Así que esto pasa muy frecuentemente. Resulta que nos vamos al médico y nos dicen, no, sus exámenes de laboratorio son normales, pero ¿qué pasa si yo no me siento bien? O sea, me duelen las articulaciones, o estoy cansado, no duermo bien, me siento fatigado. ¿Qué puede estar pasando ahí? Entonces, Martín no encontraba una razón para eso. Resulta que la medicina sí nos ha enseñado a tratar enfermedades agudas y digamos hasta cambiar riñones y corazones, etcétera. Pero a mí me enseñaron fue a tratar enfermos y no a cuidar de la salud de mis pacientes. Y eso es algo que todavía no entiendo cómo eso no sucede. Yo creo que la medicina va a ir evolucionando porque definitivamente el modelo convencional lo que hace es, digamos que trapear, lo que hace es tratar de remover lo que encuentra, tratar los síntomas y la enfermedad, pero no va a mirar qué está pasando y qué la está originando. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una persona o 5 personas que tienen un colon irritable y de esas 5, una puede tener un colon irritable por estrés, la otra por una sensibilidad alimentaria, la otra porque de pronto tiene un helicobacter, otra puede tener un sobrecrecimiento bacteriano del intestino y otra puede tener autoinmunidad en su intestino y tienen un colon irritable todas, el cual es tratado con los mismos medicamentos. Así que en la medicina funcional lo que sucede es que hacemos la analogía de que somos un árbol y esos síntomas que, digamos, el colon irritable, pues que es tratado por el gastroenterólogo, están en ese árbol, en las hojas de ese árbol y en las ramas. Ahí es donde están los síntomas y donde están los especialistas. Si ponemos a Martín, a los 16 años él tenía 5 especialistas, tenía un gastroenterólogo porque tenía diarreas crónicas, un neurólogo porque también tenía pues su problema neurológico, y además tenía migrañas desde la infancia y problemas de concentración, tenía un dermatólogo porque tenía urticarias, tenía un alergólogo porque también tenía rinitis y conjuntivitis alérgica, etcétera. Entonces, está muy bien y las especialidades médicas son súper válidas, pero ese tronco en el que nos teníamos que concentrar realmente es importante porque ahí es donde está la raíz del problema. En la medicina funcional hay 6 sistemas de los cuales se habla, que ahí es donde se generan las disfunciones. Vamos a mirar, por ejemplo, la asimilación, que es donde nosotros absorbemos los alimentos, pero no solamente cómo los absorbemos, sino cómo los asimilamos y fuera de eso, también cómo los eliminamos y esa microbiota, esas bacterias intestinales que nutren no solamente nuestra flora intestinal, sino también modulan nuestra inmunidad. Está también el sistema de transporte, que son los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Está la parte estructural, que es el músculo y los huesos. Está la energía, que es donde la célula produce ese ATP. El ATP es como la chispa, es el motor de energía de todo el cuerpo y ahí es necesaria muchísima, digamos, nutrición adecuada. Y está el sistema endocrino o digamos de las hormonas, que son las hormonas sexuales, es la insulina, son los neurotransmisores cerebrales. Y por otro lado está el sistema inmune, que está encargado tanto de cuidarnos del medio externo, de las infecciones, de los virus, como también de regular no solamente la inflamación, sino también la desinflamación. Entonces, resulta que esas disfunciones se nutren o se generan a partir de una raíz y esa raíz está modulada por nuestros genes. Nosotros tenemos una genética de un ambiente en el cual nos movemos, pero esa raíz se nutre de ese terreno en el cual está, del cual se está alimentando. Y allí es a donde esta charla precisamente tiene el sentido, porque el alimento es lo que nutre esa raíz. No solamente el alimento, pues aquí estamos hablando de que el alimento es medicina y es la herramienta terapéutica que más a la mano tenemos, pero también tenemos el sueño, la relajación, el ejercicio, la hidratación, las relaciones, el manejo del estrés son muy importantes para también nutrir ese terreno en el cual esas raíces van a crecer y van a hacer que haya un árbol más saludable. Entonces, si tenemos en cuenta que las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo son prevenibles con alimentación, ¿de qué estamos hablando? De que la enfermedad cardiovascular,
la diabetes, la obesidad, el Alzheimer, es considerado como la diabetes tipo 3, son prevenibles con una alimentación saludable, incluso el cáncer. Sí hay una predisposición genética, pero nosotros podemos modular esos genes de manera que no sean tan agresivos. Por eso vemos que incluso hay familias que a pesar de tener una genética antes, vemos que los abuelos o los tatarabuelos no habían tenido cáncer y de pronto aparece una cantidad de cáncer en las familias, en los descendientes más jóvenes. Sí había genes, pero esos genes se activaron a lo largo de los años, seguramente por el ambiente y la alimentación. Y cuando hablamos de estas enfermedades que son prevenibles con alimentación, tenemos que hablar de inflamación crónica. Pero ¿qué es inflamación crónica? ¿Qué entendemos por eso? Porque cuando hablamos de inflamación creemos que es cuando estamos rojos o hinchados y nos duele y eso es inflamación. Pero cuando hablamos de inflamación crónica de bajo grado no entendemos muy bien qué significa. Yo les quiero explicar acá que hay dos causas de inflamación y hay una que tenemos de pronto muy clara, pero hay otra que no es tan clara para ninguno de nosotros. Resulta que seguramente han oído hablar del estrés oxidativo, de la oxidación. La oxidación es el mecanismo por el cual todas las células del cuerpo producen radicales libres. Nosotros cuando respiramos producimos radicales libres, cuando hacemos ejercicio, cuando comemos producimos radicales libres. ¿Qué hace el cuerpo con esos radicales libres? Los tiene que erradicar, valga la redundancia, y tiene un sistema de antioxidantes. Entre ellos hay dos muy importantes que se llaman glutatión y superóxido dismutasa. Estos antioxidantes se encargan de remover esos radicales libres del cuerpo porque estos hacen que los tejidos se dañen. Y de hecho, pues el envejecimiento es parte de esa oxidación de las células y es normal, pero pues nosotros sí vemos que hay personas que están un poquito más oxidadas y otras que no tanto, y eso se debe a ese estrés oxidativo que se está generando en el cuerpo. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues generar más reserva de antioxidantes para que no esté, para que ese estrés oxidativo no sea tan severo y no dañe los órganos. Y hay otro tipo de inflamación crónica del cual no se habla tanto y es la tolerancia inmune. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro sistema inmune está preparado para cuidarnos, para decir, bueno, yo aquí hay una infección, hay un virus, hay toxinas, entonces yo me defiendo contra ellas. El sistema inmune es como el yin y el yang, tiene una parte que inflama y otra que es antiinflamatoria y ella se balancea entre esas dos. El problema es cuando perdemos esa tolerancia inmune y esa pérdida de la tolerancia inmune se puede reflejar en muchos aspectos. Pueden ser la alimentación, el estrés, digamos que el exceso de ejercicio. El ejercicio per se puede ser antiinflamatorio si lo hago con moderación, porque cuando yo hago ejercicio sí produzco radicales libres, pero a su vez los contrarresto porque activo esa producción de antioxidantes en el cuerpo como el glutatión. Así que si me sobreentreno, ahí sí estoy produciendo más radicales libres y puede ser, digamos, contraproducente si yo no tengo la cantidad de antioxidantes suficientes para contrarrestarlos. Entonces, todas esas causas de inflamación pueden generar en las personas una enfermedad autoinmune. ¿Qué sucede con Martín? Martín tenía, cuando hicimos el cuestionario de vitalidad, que yo los invito a que lo hagan en mi página porque pienso que es muy ilustrativo, es una forma de yo orientar a los pacientes y decirles, ellos me preguntan qué deben comer y yo le digo, mire cómo se siente, cómo come, mira el resultado de lo que ha hecho en los últimos meses para ver qué pasa y ahí usted se va autoevaluando y mirando qué cambios puede hacer a través del tiempo. Martín en ese cuestionario de vitalidad tenía dolor de cabeza, tenía insomnio desde muy joven, tenía, como les dije, rinitis, conjuntivitis alérgica, problemas de piel muy severos, problemas digestivos permanentes con diarreas y con distensión, incluso dolores articulares. El muchacho tan joven también se sentía muy fatigado, pues, y en este momento ya había aparecido un problema neurológico severo, el cual había recibido muchísimos tratamientos de prueba y pues sus exámenes eran normales, pero pues ante la duda habían probado ciertas terapias y no habían funcionado. Entonces cuando Martín y yo nos vimos, yo le dije, yo creo que tú lo que tienes es una pérdida de tu tolerancia inmune,
pues no tenía autoinmunidad porque no era detectable por los exámenes convencionales, aunque absolutamente la tenía. Puede que tuviera una neuropatía por gluten, etcétera. Martín llegó sin exámenes al consultorio, así que no puedo saber qué tenía, pero yo le dije a Martín, mira, llevas muchos años enfermo y digamos el foco principal de tu salud es el intestino. Y él, pues para él esto era muy nuevo, a pesar de que sus papás eran médicos. Como les digo, a nosotros no nos enseñaron nutrición y no es culpa de los médicos que no lo hagamos. Y resulta que le conté a Martín esto que les voy a contar a ustedes. El intestino alberga el 70% del sistema inmune, produce más del 80% de la serotonina, que es la hormona de las emociones, que regula nuestras emociones. Tiene más o menos 3 a 4 veces más bacterias, alberga más bacterias que células en todo el cuerpo, y esas células están siendo, perdón, esas bacterias están siendo estudiadas en los últimos años. Los estudios de investigación se están enfocando mucho en esa microbiota porque se están dando cuenta de que el tipo de bacterias que uno tiene en el intestino regulan la inflamación y producen también, o sea, generan riesgo cardiovascular, de autoinmunidad, etcétera. Así que el intestino, que además es la mayor superficie que tenemos, es más o menos una media cancha de squash, más o menos, si lo ponemos en una superficie, es una interfase muy grande que está en contacto con el ambiente. Y entonces, ¿qué más importante que el alimento para nutrir esa interfase que está ahí? Así que cuando hablé con Martín, le hablé también de la permeabilidad intestinal. Sé que este término es común para algunos, pero para otros es nuevo, entonces voy a explicarles lo que es. Resulta que el intestino es una membrana que, como dije, está comunicada con el exterior por medio de unas células que están unidas una entre otras, y la unión es muy pequeñita y se llama uniones estrechas. Esas uniones estrechas es como si fueran dos ladrillos que están pegados con un poquito de cemento, y ese cemento es poroso. Ese cemento permite que los nutrientes que comemos, o incluso pues también las toxinas o las bacterias, penetren, pero muy poco, y es una barrera muy selectiva. ¿Qué sucede? Que cuando hay permeabilidad intestinal, ese cemento se pierde y esas células se retraen un poco y abren esa brecha entre ladrillo y ladrillo. Por ahí empiezan a pasar proteínas de alimentos mucho más grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que si había una proteína que entraba pequeñita y yo de pronto o tomo omeprazol o no tengo las enzimas suficientes para digerir, o tengo una infección intestinal, por esa brecha empiezan a pasar proteínas más grandes, las cuales mi sistema inmune no reconoce como propias o como pues, o no conocidas. Dice, yo conocía esto, pero no tan grande. Entonces, cuando eso sucede, el sistema inmune se pone en estado de alerta y empieza a defenderse contra esas proteínas. El problema no para allí. Es que cuando ese sistema inmune reacciona contra esas proteínas, hay estructuras de las proteínas que se parecen a tejidos corporales. Entonces, por eso hay alimentos que, a pesar de ser muy saludables, pueden ser inflamatorios si mi sistema inmune no está adaptado. Entonces yo le digo a los pacientes, no es que el alimento sea malo, el que está un poquito descuadrado es tu sistema inmune. En este momento no tiene la tolerancia ideal para recibir ese alimento. Entonces, lo primero que habría que hacer es obviamente eliminar esos alimentos que están generando esa inflamación y recuperar esa barrera de la que estamos hablando, que es la barrera intestinal. Esto fue descubierto por Alessio Fasano, que es un italiano, más o menos hace 15 años. O sea que esta es una información muy nueva que la medicina convencional todavía no, aunque sí se habla de ella, no se utiliza en el manejo de los pacientes aún. ¿Qué aumenta esa permeabilidad intestinal? El uso de antibióticos, el estrés, pues incrementa esa permeabilidad de la barrera intestinal, también el embarazo. Por eso hay mujeres que desarrollan enfermedades autoinmunes después de un embarazo, o especialmente la tiroiditis, de la cual pues yo veo muchísimas pacientes día a día. Un bajo ácido gástrico, porque cuando tengo el estómago sin suficientes enzimas,
como dije, las proteínas de los alimentos se vuelven más grandes y pueden hacer pues un mecanismo inflamatorio a nivel del intestino. Así que una alimentación también inflamatoria y muy procesada lo puede hacer, etcétera. ¿Cuándo sospechar autoinmunidad? Por ejemplo, para Martín, como les decía, él no tenía una enfermedad autoinmune, pero sospechamos porque tenía una enfermedad crónica donde no se encontraba la causa. Tenía muchas intolerancias, tenía muchos sistemas de los que les hablaba, tenía el sistema neurológico, sus hormonas descuadradas, tenía la parte digestiva, etcétera. Entonces, cuando hay como tantos desequilibrios, podemos sospechar que nuestro sistema inmune está desequilibrado. No necesariamente tenemos que tener una enfermedad autoinmune con un nombre, un lupus o una artritis reumatoide o una tiroiditis de Hashimoto. A veces las personas consultan al reumatólogo porque también tienen dolores articulares, pero no les encuentran nada o encuentran unos ANAS positivos, pero que no califica realmente para una enfermedad inflamatoria pues, o autoinmune. Pero ahí sí existe la sospecha. Y es que para que haya una enfermedad autoinmune como tal, hay 3 condiciones que deben suceder. Una es que debe haber una genética, puede haberla, así no la tengamos muy clara en algunas ocasiones. Otra es que debe haber alguna en el ambiente algo que lo esté favoreciendo y como les contaba, la permeabilidad intestinal para que suceda, pues digamos que la hecatombe de la que estaba hablando. Así que no a todo el mundo le sucede eso. Hay personas que pueden estar más oxidadas, que tengan un estrés oxidativo más alto o que necesiten incluso más antioxidantes, porque decimos, bueno, hay personas que son muy delgadas, están muy inflamadas, y hay personas que no necesariamente el peso es inflamación, o sea, el sobrepeso necesariamente tenga que ser inflamación. Si hay genéticas que predisponen a la inflamación o a la autoinmunidad, pero es definitivo que la epigenética es esa modulación de los genes. Nosotros tenemos unos genes y esos genes nosotros es como plastilina y nosotros los podemos moldear con nuestros hábitos, con el ejercicio, el sueño y la alimentación. Aquí les tengo un ejemplo. Este ratón, el monito es más lindo como yo, pero no es el más enfermito de todos. Resulta, bueno, yo no soy tan gordita, pero sí. Resulta que ese ratoncito es un clon de su hermanito que está al lado. Ellos tienen una deficiencia de un gen que está en el 30% de la población, que se llama el gen metiltetrahidrofolato reductasa, y ese gen necesita vitamina B12 y ácido fólico para que se prevenga una enfermedad metabólica o cardiovascular. Entonces, este ratoncito monito, lo que le sucedió es que le quitaron esa alimentación durante su vida y al otro lo suplementaron. Lo que se ve en el pelaje pues, del ratoncito es sano y también en su peso, y obviamente el otro pues murió a más temprana edad. Aquí también hay dos gemelas, que fueron adoptadas por familias diferentes y lo que hace una alimentación y un ambiente en unos genes que son prácticamente iguales. ¿Cuál es mi plan de alimentación? Y aquí yo les digo que no lo sé. Lo que quiero es que ustedes se interroguen cuál es el plan de alimentación ideal para ustedes y que se autoevalúen, que digan, bueno, listo, yo realmente en mi cuestionario de vitalidad tengo 70 puntos y tengo 30 años, no es posible que voy a tener yo a los 50. Entonces, les quería contar una anécdota que me pasó hace 2 días porque me parece que esto es muy llamativo. Tuve una videoconsulta en México con una paciente que es cineasta, o sea, estaba muy informada y llevaba en los últimos 3 años 3 tipos de dietas distintos y lo había seguido por 6 meses seguidos. La última dieta que hizo fue una dieta cruda y vegana. Y yo le pregunté, bueno, ¿y cómo llevas 6 meses comiendo crudo y vegano? ¿Y cómo te sientes? Y dice, no, pues he subido 5 kilos, lo cual no era deseado, y me siento mal, me siento cansada y me siento distendida y no me siento bien. Yo le decía, ¿cómo haces para hacer 6 meses la misma dieta si no te estás sintiendo bien? Entonces, los invito a eso. O sea, yo sé que las redes sociales tienen muchísima información y es muy valiosa, es espectacular, pero la tenemos que aplicar a nosotros mismos y para eso nos tenemos que conocer, nos tenemos que preguntar qué está pasando. Entonces,
está bien que no haya enfermedad, pero si nos evaluamos y decimos, definitivamente no me siento bien, la punta del iceberg es la enfermedad, pero abajo hay una base que es muchísimo más grande, que es donde están esas disfunciones de las que les hablaba y donde están esos síntomas que son los que reflejan esa inflamación crónica, persistente, que puede que en este momento no se llame enfermedad, pero puede llegar a serlo. Así que nos tenemos que enfocar en esa base del iceberg, que es donde realmente nosotros tenemos, pues digamos, espectro de acción, sobre todo con el alimento y con nuestros hábitos. Así que el plan de acción lo dibuja cada uno de ustedes. Primero, conociéndose, y les digo nuevamente, los invito a hacer el test de vitalidad. Y yo aquí les quiero mostrar dos tipos de, digamos, de plan de alimentación que ofrezco. ¿Y por qué? Por lo que les digo, porque cuando un paciente llega a la consulta y me dice, no, yo quiero ayunar, y yo le digo, pero es que puede que tú ayunes y cuando rompas el ayuno empieces con un alimento al cual tu sistema inmune no está adaptado o simplemente no le gusta y te inflama, entonces no te sientes bien, y si tu objetivo es perder peso, pues entonces no estás haciendo nada. Así que a veces es importante, yo les digo, lo primero es aprender a comer, y cuando aprendes a comer puedes aprender a ayunar, pero pienso que se están saltando un paso cuando quieren ayunar antes de aprender a comer. Así que la dieta de eliminación para mí es el primer paso en muchísimas personas, no en todas, pero yo diría que en un 90% de los pacientes que llegan a mi consultorio. ¿Por qué? Porque está enfocada en mejorar esos síntomas del cuestionario de vitalidad, y sobre todo porque hay personas que necesitan realmente o quieren cambiar su estilo de alimentación, y esto les da, además, es como evidenciable, porque si tú haces el cuestionario de vitalidad, haces 21 días o 30 de dieta de eliminación y luego te vuelves a eliminar, los vuelves a autoevaluarte y empiezas esa reintroducción lenta y miras a ver qué le pasa a tu vitalidad, puedes tomar acciones y fuera de eso más sostenibles en el tiempo, porque estás convencido de lo que estás haciendo es efectivo, pues, y es bueno para ti. Ahí también, yo tengo un cuestionario de vitalidad que es muy normal, pero digo, yo quiero comer mejor. Pienso que de todas maneras, todas las personas se benefician de una dieta de eliminación. Además, como le dije a Martín, son 21 días, no son 21 años. Para él fue muy difícil porque la mayoría de los alimentos a los cuales pues tenía que dejar, pues le gustaban mucho, ¿cierto? Y no era capaz, no se sentía capaz de hacerlo. Sin embargo, él estaba muy convencido de que pues no perdía nada con hacer 21 días de dieta de eliminación, y, y fue muy sorprendente. Entonces, hay, digamos, otra dieta, que es la dieta autoinmune. Martín tenía una condición autoinmune, sin embargo, él hizo una dieta de eliminación. Entonces, ahí también les quiero decir que la línea es muy delgada, no es que yo tenga que hacer una dieta autoinmune si tengo autoinmunidad. Si tengo una dieta muy convencional, simplemente con una dieta de eliminación puedo salir, pues, digamos, airosa y disminuir mucho mis síntomas. Pero la dieta autoinmune sí está diseñada más para personas con enfermedades autoinmunes severas, sobre todo porque las enfermedades articulares y el lupus también, todo lo que tenga como compromiso articular, eh, las leguminosas y las nueces generan dolor y sensibilidad en algunas personas. No se preocupen por los alimentos que tienen que eliminar en la dieta de eliminación, en la dieta autoinmune, los voy a poner en las redes, pues sí van a estar disponibles en la página, así que eso lo vamos a discutir, pues no lo tenemos que discutir aquí. Pero también cuando yo tengo una sospecha y digo, ya hice una dieta de eliminación y no he mejorado, pues puedo probar también una dieta autoinmune quitando esos alimentos que son las solanáceas, las nueces y las leguminosas, de las cuales, como les digo, hay mucha información en mis redes. Entonces, lo que le pasó a Martín fue que después de 15 días de hacer una dieta de eliminación, su papá me llamó y me dijo, pues Pilar, yo la verdad no quería cantar victoria, pero te tengo que contar que Martín dejó su bastón porque él tenía que usar apoyo porque se tropezaba. Y Martín 6 meses después corrió una maratón y 8 meses después corrió medio Ironman. Y en este momento es un muchacho completamente normal y sano, al cual pues él me agradece a mí, pero yo le agradezco más a él por todo lo que me enseñó. Entonces, pues los invito a autoevaluarse.
Obviamente para él ya no es difícil dejar lo que dejó y de lo cual creía que no era capaz de abandonar porque era su alimentación más común, pero después de él sentir tanto bienestar, ya no lo vio, digamos, como una camisa de fuerza. Entonces, les presento los dos programas, es la dieta de eliminación que es con un 2-3-100, son dos coach y una de ellas es chef, y el programa de recuperación inmune, que es con el chef Pedro Fernández, el cual surgió a raíz de la pandemia la idea de que las personas con autoinmunidad se sienten muy cohibidas y llevan la coquita, que porque ellos son los que están en esa dieta y que no pueden hacer otra. Entonces yo le digo a los pacientes que no, que se integren y que inviten antes ellos, porque se come también muy bien y se come muy rico, se come diferente, sí, pero no quiere decir que uno tenga que comer maluco. Entonces, bueno, yo pienso que una cosa muy importante al final de esto es que si yo tengo autoinmunidad o tengo una enfermedad, no puedo dejar a mi médico de lado y no puedo pensar que porque estoy comiendo mejor tengo que dejar los medicamentos y eso ya digamos que va en contra. No, son medicinas paralelas que ojalá estuvieran mucho más unidas, pero no dejen de consultar a su médico, no dejen de mirar también, no dejen de involucrarlo en su proceso porque es muy importante además que el médico vea lo lindo que es el proceso, y los invito a que visiten la página y a que sigan aprendiendo de esto. Así que en este primer paso que van a dar ustedes, un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. Espero que en este camino nos encontremos. Gracias a todos. Bueno, entonces ahorita pues vamos a hacer una pausita para recibir las preguntas y quiero que pues me pregunten, como les dije, no de los alimentos ni de los ingredientes, porque eso lo voy a poner en las redes, pero recibo pues todas las dudas que quieran y bueno, gracias a todos. Listo, Caro, cuéntame qué preguntas tenemos. Bueno, doctora, realmente nos han hecho muchísimas preguntas. Hemos podido identificar varias que han repetido constantemente. Empiezo con la primera. ¿El exceso de ejercicio sí es bueno? Bueno, como decía en la presentación, el sobreentrenamiento es relativo en cada persona, pero es importante tener en cuenta de que un exceso de ejercicio sí es más prooxidante. Entonces ahí una alimentación tiene que estar más enriquecida en antioxidantes y de pronto también en suplementos que ayuden a la producción de glutatión, etcétera. Entonces, pues obviamente, si yo tengo personas que se sobreentrenan y no se sienten bien, hay que hacer ese cuestionario de vitalidad y no solamente eso, sino hacer medición pues de exámenes, etcétera, para ver si realmente se está sobreentrenando, porque todos los cuerpos son diferentes. Doctora, tenemos por acá una pregunta. ¿Cómo puedo saber si mi cuerpo tiene inflamaciones y cómo medirlo objetivamente? Esa es una súper pregunta porque el cuestionario de vitalidad es una forma de uno identificar si está inflamado, ¿cierto? Entonces ese puntaje elevado dice uno, pues sí, hay niveles de inflamación en varios sistemas. Sin embargo, hay exámenes de laboratorio que yo puedo hacer. Si tengo un hemograma convencional, puedo mirar si tengo, por ejemplo, los glóbulos blancos bajos. Si tengo los glóbulos blancos bajos y otro nivel que se llama leucocitos, esos leucocitos o sea, los leucocitos y los linfocitos bajos pueden indicar autoinmunidad, lo cual es inflamación también, o pueden estar elevados e indicar una inflamación, pero eso ya es una infección. Pero en el hemograma hay algo que se llama sedimentación, y la sedimentación cuando está elevada es un indicador de inflamación inespecífico. También hay otro indicador de inflamación que es la PCR. La PCR puede indicar, puede ser un indicador también de riesgo cardiovascular. Hay otro indicador que se llama homocisteína, que se eleva cuando hablaban, ¿se acuerdan de ese ratoncito monito que le falta esos cofactores, vitamina B12, ácido fólico? Esa homocisteína se eleva cuando faltan algunos cofactores en la alimentación y es un indicador también de inflamación. Hay otro que es bien común y son las enzimas hepáticas, sobre todo una que se llama gamma-glutamil transferasa, que ustedes es muy común que la midan pues en unos exámenes convencionales,
de laboratorio, y esa gamma-glutamiltransferasa indica estrés oxidativo del que hablábamos y deficiencia de antioxidantes, porque precisamente ella necesita ese glutatión del que hablábamos pues para estar bien. Entonces yo creo que esos son unos indicadores así pues generales que uno en un examen de sangre, a no ser pues por la homocisteína, que es más poco convencional, los puede observar. Nos preguntan si dentro de los alimentos permitidos está el plátano, porque vemos que hay una marca que está patrocinando este encuentro. Bueno, pues obvio, yo trato de ser muy coherente con todo lo que recomiendo, y por eso acepté la invitación de Turbana, o ellos aceptaron la mía. Yo creo que de doble partida. ¿Por qué? Primero, tengo muchos niños, por ejemplo, o mamás que llegan con niños con alergias exageradas, ¿cierto? Y dicen, bueno, pero mi hijo, ¿qué va a comer entre comidas? Es que él va al colegio, ¿y qué va a hacer? Entonces yo le digo, pues mira, pues a mí me parece perfecto que se coma unos platanitos, que se coma unas yuquitas, y le mandas un guacamole, o le puede hacer un dip. Y también para personas que van en un paseo, o sea, no es fácil, es que hacer una dieta autoinmune, una dieta de eliminación, sobre todo las personas que tienen autoinmunidad, les cuesta mucho viajar, se sienten un poquito restringidas. Entonces a mí me parece que es un acompañamiento excelente. Obviamente no es para uno ponerlo en las 3 comidas del día, pero pues es un complemento excelente. Además, el plátano en sí también. Así que en la noche, por ejemplo, es bueno porque se sabe también que puede ayudar a dormir el plátano. Así que pues para mí es un súper alimento, es un súper acompañante, pues es un carbohidrato que acompaña las dos dietas perfectamente. Si he hecho una dieta autoinmune, me alimento bien y aún no mejoro, ¿qué puedo hacer al respecto? Esa también es una pregunta que yo creo que uno tiene que evaluarse mucho, ¿cierto? Porque también tengo muchas pacientes que vienen con autoinmunidad y dicen, ya hice una dieta de eliminación, ya hice una dieta autoinmune, o sea, ya para dónde cojo, es que qué más tengo que eliminar, es que ya eliminé todo, tengo que eliminar algo más. Hay muchas razones por las cuales las personas no mejoran, y no es únicamente el alimento. Puede ser la emoción, que yo pienso que es una de las cosas más predominantes, pues, y yo creo que hasta más importante que el alimento en muchas ocasiones. Y también hay algo que si yo digo, no, pero es que yo duermo bien, o sea, yo me siento bien, no creo que sea la emoción, no creo que sea el estrés del trabajo. Entonces hay otra causa común que se llama sobrecrecimiento bacteriano, pues, o un problema digestivo a otro nivel, ¿me entienden? O sea, hay que estudiar el intestino ya más a fondo, pero una de las causas también comunes y que uno puede sospechar que sea un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado es que cuando como muchos vegetales y tengo una dieta tan sana, con jugos verdes, con ensaladas y todo, y me siento distendido y hasta incluso estreñido, ahí puede haber un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, y esa puede ser la causa de la no tolerancia de ningún alimento. Y eso se trata con antibióticos, con una dieta especial, que probablemente sea la próxima. Yendo por la misma línea de la dieta autoinmune, nos preguntan esto. Si he hecho la dieta de eliminación y no veo mejoría, ¿debo hacer la dieta autoinmune? Es probable, porque si hay personas que tienen una dieta muy convencional, ¿cierto? Pues con desafortunadamente pues lácteos, gluten, etcétera, hacen una dieta de eliminación y mejoran mucho, pueden mejorar un 50%, pero dicen, me falta. Hay alimentos que sí podrían dejar. De todas maneras, los invito a que miren en mi página, yo les puse un PDF que lo puse hoy para que sea descargable. Está la dieta de eliminación, la dieta autoinmune, antes de que la compren, pues, o sea, porque de verdad que el objetivo mío es que la gente se conozca. A mí me parece muy importante como difundir esta información. Entonces ahí están los alimentos que deben eliminar. Así que sí, porque las personas que tienen, por ejemplo, enfermedades reumáticas, dolores articulares, etcétera, pueden mejorar de eliminar las solanáceas, los granos y las nueces. Eso no tiene que ser de por vida, eso puede ser temporal, pero una vez el paciente reintroduce, se da cuenta de qué cosas tiene que dejar
por mayor tiempo, pues por más tiempo, y el programa en sí también tiene unas ayudas de cómo suplementarse, de qué otras acciones tomar, no solamente es como la dieta y listo, para mejorar esa tolerancia inmune de la que hablaba. Doctora, por aquí nos preguntan si el ayuno y la dieta de eliminación son compatibles. Ajá. Es otra pregunta que creo que cuando los pacientes llegan al consultorio y dicen yo quiero ayunar y pienso que pocos salen, salen con esa primera recomendación, porque yo lo que les digo es que primero se conozcan, primero entiendan, pues primero cuál es el objetivo de ayunar, ¿cierto? El ayuno es excelente, mejora, disminuye la resistencia a la insulina, pues mejora la resistencia a la insulina, pues puede tener efectos anticáncer, mejora la recuperación celular, la desintoxicación de las células, etcétera. Pero hay personas que ayunan porque ha estado, digamos, de moda últimamente, y el problema es que cuando rompen ese ayuno, si lo rompen con un alimento inflamatorio, pues no están haciendo nada, ¿cierto? Y como dijimos, la inflamación de esos alimentos es relativa para cada persona. Entonces, dependiendo de esa evaluación de síntomas, si yo tengo muchos síntomas en mi cuestionario de vitalidad, yo les invito a que hagan una dieta de eliminación y cuando aprendan a comer, aprendan después a ayunar, que ayunar es muy fácil cuando uno ya ha controlado la ansiedad comiendo los alimentos que son, y aunque la dieta de eliminación y la dieta autoinmune tienen restricción de calorías ni de porciones, es claro que uno no se va a comer pues 1 kilo de brócoli. Entonces, o sea, uno no tiene que contar calorías en una dieta donde come real, donde come sin aditivos, donde quita el azúcar adicionado. Entonces, o sea, realmente el ayuno viene por sí solo después de que uno aprende a comer. Nos preguntan cómo identificar si somos sensibles a algunos alimentos. ¿De pronto existe algún examen de laboratorio que se pueda hacer esa persona? Sí, bueno, en la página yo tengo un laboratorio aliado que se llama ProLab, SynLab, perdón, porque ya cambió de nombre. Ellos tienen un descuento para mis pacientes también, si les interesa, pero yo a mis pacientes no les mando ese examen de entrada, sino la dieta. ¿Por qué? Porque como les explico a mis pacientes, ese examen, digamos que tiene cierta evidencia científica, pero no es no es un absoluto, no es que ese examen determine todo lo que yo tengo que dejar por toda mi vida, no. Es un examen que demuestra, si yo le explico a los pacientes simplemente que si el examen tiene una lista de alimentos, son 200, por eso se llama A200, si son 200 alimentos y de esos 200 alimentos me salen 150, quiere decir que mi sistema inmune ha perdido la tolerancia de la cual les hablaba. Por lo contrario, ese examen me sale con 4 alimentos. Ay, no, pero es que me salieron los que yo más como. Obvio, no le van a salir a uno de los que no come, pero tampoco quiere decir que solo 4 alimentos es muy poco. Es probable que los tenga que evaluar y mirar mis síntomas cuando los consumo, pero es poco probable que yo sea sensible a ellos de por vida. Lo que sí nos invita al lado 200 es a mirar cómo está mi tolerancia, pues cómo está la tolerancia de mi sistema inmune, y fuera de eso me orienta. Pero hay alimentos que no salen en la dieta, perdón, que no salen en el A200 que me pueden generar sensibilidad, por ejemplo el café, por otro tipo de mecanismos. No es que el café sea malo, sino que hay personas que son sensibles. Y otra cosa es que no todos los alimentos que salen ahí necesariamente atacan mi cuerpo. Entonces, pues sí, es una herramienta, pero no es un absoluto. Bueno, realmente tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer otras dos. No alcanzamos a responderlas todas, pero vamos a hacer unas dos más. Preguntan, si soy vegetariana, ¿puedo hacer una dieta de eliminación o de autoinmune? Hmm. Mira, yo invito a las personas que son vegetarianas que hagan el test de vitalidad y que se hagan los exámenes, pues que están recomendados, pero esos sí están recomendados desde después, pero bueno, también los puedo poner antes de comprarla. Lo que pasa es que si yo soy vegetariano y tengo muchos síntomas, pues tengo que cambiar, algo tengo que cambiar. Entonces, hay personas que han llegado al consultorio y que no necesariamente tienen que empezar a comer carne, pero sí tienen que dejar de comer lo que estaban comiendo. ¿Por qué? Porque a veces los granos son muy inflamatorios y las semillas también, sobre todo para personas que comen y comen y comen y comen eso, ¿ya? Así que sí, o sea, hay que dejar esos alimentos, pero reemplazar esas proteínas con
setas, pues, champiñones, etcétera, no es fácil. Y entonces pues es un poquito más complejo, así que yo pienso que lo mismo, son 21 días, no son 21 años, uno puede hacer una prueba de cómo se siente y autoevaluarse y ya tomar decisiones. Bueno, y en la última pregunta nos dicen, ¿es verdad que los implantes mamarios pueden dar autoinmunidad? No, no, no los implantes. Un sistema inmune sin tolerancia, o sea, yo diría que una persona con una condición autoinmune no debería someterse a ponerse una prótesis o a ponerse, sí, cosas, inyectarse cosas, etcétera, porque eso no deja de ser una sustancia extraña para el cuerpo y esa permeabilidad de las membranas hace que el sistema inmune reaccione contra ellas. Entonces, las prótesis pueden ser como un perpetuador o un detonante de algo que ya había ahí, que ya estaba en ese terreno del que hablábamos, esas raíces no estaban bien. Entonces, cuando la prótesis se pone, puede favorecer intolerancias, etcétera, pero no que la produzca pues directamente. Doctora, muchas gracias. En el chat estamos poniendo la página web de la doctora para que ahí puedan descargar el PDF, que muchos nos están haciendo esa pregunta. Sí, ahí está la dieta de eliminación, están en los programa de recuperación inmune y 21 al. Y cuando abren las dos, ahí dice que incluye, y también está un PDF descargable de los alimentos que deberían eliminar. Y ya digamos que los programas en sí tienen, pues tienen adicionalmente más información, porque como les digo, la dieta es muy importante, pero es importante saber qué hacer con ella o qué hacer después o qué hacer conjuntamente, porque no es únicamente eliminar, es mejorar la tolerancia de mi sistema inmune y disminuir la inflamación. Y tengo que medir si estoy inflamado, etcétera. Pero igual la dieta es maravillosa, pues, así como Martín no se había suplementado y le fue muy bien. Obviamente después suplementándose y encontrando qué deficiencias tenía que corregir, le fue mucho mejor. Así que los invito a que conozcan la página y bueno, muchísimas gracias a todos y al equipo que está aquí detrás que me ayudó y al estrés que me da hacer esto. Y muchísimas gracias a Turbana pues por esta oportunidad. Bueno, hola a todos. Desde Turbana queremos agradecer este valioso espacio, agradecerles a ustedes por conectarse, también agradecerle a la doctora Pilar por todos los conocimientos que compartió con nosotros hoy. Nosotros desde Turbana la alimentación es fundamental y por eso queremos invitarlos a cuidar nuestra salud y que transformemos nuestra calidad de vida con los alimentos que consumimos. También agradecerle a todo el equipo de Primavera por hacer esto posible y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y invitarlos a que sigan nuestras redes sociales y estén muy pendientes, que les estamos compartiendo información de mucho valor para nosotros. Feliz noche para todos. Muchas gracias nuevamente.